Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime, que como cada lunes, ahora es a las 7:30 de la tarde, porque a las 8:30 comienza la semana política también con tolerancia cero. Así es que vamos de inmediato con esos titulares. Hoy ingresaron a la Cámara de Diputados las acusaciones constitucionales en contra de los ministros Ángela Vivanco y Jean-Pierre Matus por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla y en contra del juez Sergio Muñoz por no inhabilitarse en una causa con interés patrimonial. Los diputados sortearon a las comisiones revisoras de cada libelo, las que quedaron con mayoría opositora. El séptimo juzgado de garantía rechazó postergar la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que está programada para el 1 de octubre. La Fiscalía investiga al alto oficial por la presunta omisión de mando en los delitos de apremios ilegítimos ocurridos en el estallido social. Desde el gobierno reiteraron que se va a aplicar el llamado criterio TOA, es decir, frente a las formalizaciones de las autoridades deben renunciar. En temas internacionales, sube la tensión en Medio Oriente. El ejército israelí intensificó los bombardeos a diversos objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano. La ofensiva hasta el momento ha dejado casi 500 personas muertas y más de 1.000 heridos, según datos del Ministerio de Salud libanés. Y en el deporte, confiado y optimista, se mostró Jorge Almirón en la previa al partido de vuelta entre River Plate y Colo-Colo. El técnico de los albos mantendría el esquema utilizado frente al cuadro millonario en Santiago, aunque aún debe resolver quién reemplazará al expulsado Maximiliano Falcón. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Comencemos contándoles que un negativo balance en las carreteras se dio tras estas fiestas patrias extra largas. Según las autoridades, 61 personas murieron en distintos accidentes de tránsito, donde el exceso de velocidad fue uno de los protagonistas. A raíz de esto, expertos llamaron a mejorar, por ejemplo, las fiscalizaciones, como nos cuenta María Luisa Carrión. No hubo caso. Pese a todos los llamados a extremar las precauciones, el número de fallecidos en siniestros viales no hizo más que aumentar conforme avanzaban las celebraciones. Partimos los festejos con 23 personas muertas y terminamos los 10 días con 61, una cifra para muchos simplemente inaceptable. Afortunadamente tuvimos menos choques, menos colisiones, menos atropellos, hubo menos siniestros viales, bastante menos, un 30% menos, pero los que tuvimos fueron más graves. Y tuvimos que lamentar, ¿verdad?, 61 personas fallecidas. Pero el primer filtro no somos nosotros. El primer filtro es el grupo familiar, es el grupo de amigos. Es que efectivamente hubo menos siniestros que en 2019, cuando las celebraciones tuvieron la misma extensión. Pero este año la nefasta combinación del consumo de alcohol o drogas, conducir desatento y el exceso de velocidad hizo que, por ejemplo, haya casi 65% más de fallecidos que hace 5 años, cuando lamentamos la pérdida de 37 personas. Si hacemos zoom a las 61 muertes, tenemos que más del 78% son hombres y el 21%, es decir, 13 son mujeres. Más del 90% son adultos y entre las víctimas había 4 menores de edad. Una situación que a juicio de los expertos requiere de otras medidas, además de las campañas de prevención. Yo creo que es importante invertir en mejores instrumentos de fiscalización de droga. En este momento tenemos 57 equipos a lo largo del país, 57. Muchos están en calibración, así que no están los 57 operativos. No podemos dejar de preocuparnos de incorporar tecnología. No podemos seguir haciendo llamados al autocuidado. Eso es completamente irresponsable. Nuestros conductores son incapaces de cuidarse a ellos mismos, son incapaces de cuidar al prójimo. Estamos pidiendo algo que es imposible de llevar adelante. Terminemos de una vez más con este tipo de llamados que no sirven para nada. Así de tajante. Si nos centramos ahora en el tipo de siniestros que registraron fallecidos, la mayoría fueron por atropello, colisión o choque. Además, casi el 40% de las víctimas eran conductores y poco más atrás. En términos porcentuales están los peatones. La región metropolitana es la que tuvo la mayor cantidad de muertes, seguida por el Biobío y la Araucanía. En la región de Valparaíso se lamentaron 4 víctimas fatales. No pasa por tener más o menos carabineros. Si todos sabemos que nos faltan carabineros, nos faltan fiscalizadores, nos faltan controladores de tránsito, de Ceremi, pero bueno, eso hay que suplirlo con la tecnología. Y ahí la tecnología es súper importante. Para nosotros, las cámaras, los levantamientos de información que se puedan hacer a través de inteligencia artificial,
en el último tiempo han tomado una relevancia extraordinaria. A la región de Valparaíso llegaron 2 millones de visitantes durante las celebraciones y casi 700.000 vehículos, lo que da cuenta del movimiento interurbano que se desarrolló a lo largo del país y que trajo un balance 18ero de dulce y agraz, porque por un lado lamentamos la gran cantidad de muertes y por otro hay fonderos, sobre todo del Parque O'Higgins, que sacan cuentas alegres. El día martes pensamos que iba a ser lento, ya que se abre de las 15 horas hasta las 12 y esto estaba un mar de gente, un mar. Y el día que estuvo los Ramblers y Américo, también la escoba, o sea, aquí estaba todo lleno. Partimos con los precios que del mercado, que eran 8.000 pesos, 7.000 pesos los terremotos de litro, y terminamos con a la mitad de precio, 4.000 pesos. Los terremotos de medio litro terminamos en 2.000 pesos, las empanadas las rematamos a 1.000 pesos. Más de 280.000 personas llegaron tan solo a las fondas del Parque O'Higgins. El día que tuvimos más cantidad de público fue el día 19, en donde dentro del parque ese día ingresaron 60.000 personas. Básicamente esto se produce por lo que tiene que ver por los artistas que estaban ese día y además también por el tema de la parada militar. Balance positivo al menos desde la región metropolitana en un fin de semana patrio que dejó dos caras de la misma moneda y una más triste que otra, en la que todos coinciden se deben mejorar de forma urgente los índices de siniestros viales con resultado de muerte. La justicia desestimó la petición de la defensa del general director de Carabineros para reprogramar su formalización. Con esto, la audiencia se va a realizar el 1 de octubre, con lo que ha vuelto a la palestra el denominado criterio TOA, que obligaría al alto oficial a renunciar a su cargo. Desde la oposición, por su parte, llamaron al Ejecutivo a no pedir la salida de Yáñez. Y de ello nos cuenta Colomba Eijols. Opiniones cruzadas sobre la permanencia en el cargo del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, son las que han surgido en la esfera política a pocos días de que se realice su formalización por la eventual omisión de mando de los apremios ilegítimos en el contexto del estallido social, época en la que Yáñez era director de Orden y Seguridad. Y es que ante el reforzamiento del gobierno para que se respete el denominado criterio TOA, desde la oposición han expresado un profundo rechazo a la eventual salida del puesto. Frente a las formalizaciones, la solicitud de la renuncia es el criterio que se ha establecido desde el primer momento que nos preguntaron. Eso no ha cambiado y tuvo una razón de ser que en un momento fue discutida, planteada, defendida y que nosotros mantenemos. Hay formalizaciones serias y hay formalizaciones que son ideológicas. El general Yáñez está enfrentando lo segundo. Por lo tanto, que renuncie o no renuncie el general Yáñez, a mí más bien me parece que lo que debiéramos tener es una justicia un poquito más seria. Justicia a la cual se enfrentará Ricardo Yáñez el próximo martes 1 de octubre, pese a la solicitud que ingresó su defensa para posponer la formalización. Reprogramación que fue rechazada por el 7º Juzgado de Garantía por, entre otras razones, ya haber sido modificada el pasado 29 de abril, cuando la audiencia estaba fijada para el 7 de mayo. Decisión del tribunal que puso nuevamente a Yáñez en un dilema a contratiempo. Las formalizaciones son actos administrativos. La formalización la decide una persona, que es un fiscal, que puede tener buen o mal criterio. No le debe el gobierno pedir la renuncia al general Yáñez por una formalización, a mi juicio, absolutamente absurda. El llamado criterio TOA, yo creo que es más bien un criterio de sentido común, es el criterio que han tenido todos los gobiernos. Casi yo no tengo recuerdo, puede que haya ocurrido, de que alguien nombrado por el presidente, sea civil o uniformado, una vez formalizado, haya continuado en funciones. Funciones que, según el oficialismo, el general director de Carabineros no podrá ejercer en su totalidad si mantiene su cargo durante el proceso de formalización y posterior plazo de investigación, menos si el tribunal decide otorgarle una medida cautelar privativa de libertad. Una alta autoridad del gobierno, de cualquier gobierno, que va a ser formalizada por graves delitos, evidentemente no puede continuar en el cargo, porque se va a dedicar, en ese caso, a la defensa de sus propios intereses, defenderse en el juicio. Y además en la formalización podría ser objeto de una medida cautelar que restrinja su libertad.
Pese a la expectación, este lunes el general Yáñez no compareció a una comisión del Congreso a la cual estaba citado para informar sobre los gastos reservados correspondientes al primer semestre de 2024 y a actividades de inteligencia y contrainteligencia. En su lugar asistió el general subdirector de la institución, quien respondió por la situación que enfrenta su superior. Mi general va a trabajar hasta el último minuto. De hecho, estamos trabajando, hemos tenido múltiples actividades. Y respecto a la situación judicial es algo que ve él personalmente con su equipo de trabajo. ¿Es cierto que ya se despidió del alto mando? No. Mi general sigue trabajando. De hecho, hoy día en la mañana hemos tenido varias actividades. ¿Y por qué no vino a ir a la comisión hoy día? Por estas mismas actividades que le ha tocado desarrollar. Actividades que todo indicaría el general director continuará desarrollando en el cargo hasta que culmine su periodo en noviembre. Así lo ha expresado en más de una ocasión, mientras que La Moneda, por su parte, ha insistido en la aplicación del llamado criterio TOA. Bueno, esta noticia pueden conocerla, entre otras muchas, en nuestra página web cnnchile.com, porque hoy se reintegró a Carabineros Sebastián Zamora, quien fue absuelto en primera instancia en el caso Pío IX, en donde se le acusaba de homicidio frustrado contra un adolescente. La medida responde además a un cambio en la sanción que se le aplicó en la policía uniformada en 2020. Zamora se reincorporó a la Prefectura de Control de Orden Público de Carabineros, un lugar donde va a estar una semana realizando labores administrativas para luego comenzar con un curso de actualización de contenidos. Él vuelve hoy día a la misma comisaría, hay que actualizarle el grado, que entiendo es a cabo segundo, y eso es sin perjuicio de la destinación que pueda haber a fin de año. Recordemos que todos los años, entre octubre y diciembre, los funcionarios son destinados a nivel nacional, en todos los grados y en todas las reparticiones. La Fiscalía y algunos querellantes interpusieron recursos de nulidad, pidiendo que se anule el juicio oral y se haga uno nuevo. Y solo queda que la Corte dé a conocer su veredicto la próxima semana y nosotros estamos muy confiados, pero muy confiados en que ese veredicto va a ser de manera unánime por rechazar. A raíz del análisis, la decisión, siguiendo el debido proceso y todas las normas legales y reglamentarias, hoy día se presentó y a disposición de nuestro general director va a ser derivado a la Escuela de Formación Policial, al Centro de Reentrenamiento y Capacitación, donde permanecerá por un proceso entre 3 a 6 meses, con la finalidad, recordarán ustedes que también nuestro plan estratégico considera nuevas modificaciones. Nuestro general director ha hecho énfasis en que el perfeccionamiento y profesionalización de los carabineros hoy día es mayor, hay una mayor preocupación en cuanto al manejo de materias legales, derechos humanos, uso de la fuerza y, por cierto, nuevamente reentrenarse en materia de uso de armas. Hacemos una pausa y al regreso vamos a estar conversando con el abogado justamente del ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, pero el abogado Luciano Fuyú. Eso y más al regreso. El oficialismo y la ADC ingresaron 2 acusaciones constitucionales contra la ministra Ángela Vivanco y su par Jean-Pierre Matus, mientras que Chile Vamos hizo lo propio contra la suspendida magistrada y el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Cada texto va a ser revisado por comisiones designadas tras sorteo en la sala, donde se despejaron las dudas sobre su tramitación en la Cámara de Diputados. La nota es de Estefanía Bustamante. No tomó chicha el 18 de septiembre, porque estuvo redactándola, no comió empanada. Si algo los mantuvo ocupados al término de las fiestas fue la redacción de las acusaciones constitucionales contra la suspendida ministra Ángela Vivanco y su par Jean-Pierre Matus, 2 textos del oficialismo y la ADC, a los que se sumó un tercero en la oficina de partes. Bueno, muchas gracias. Como todos ya saben, la acusación constitucional de parte de Chile Vamos ya fue ingresada, fue aceptada. Un 2 en 1 de Chile Vamos. En un solo texto, una acusación por Vivanco y otra contra Sergio Muñoz. A él lo acusan de no denunciar a su hija, la jueza Graciel Muñoz, por infringir la norma al trabajar desde Italia en la pandemia. Además de supuestamente filtrar un fallo de un caso del que ella tenía interés. No tiene nada que ver con la red Hermosilla Chadwick. Mire, se lo doy firmado. La acusación constitucional, esta 2 en 1 que va a presentar la derecha, no va a tener ninguna mención que cuestione a Andrés Chadwick. No mencionamos a Andrés Chadwick en la acusación porque la persona acusada no es él. Efectivamente, en algún minuto nosotros pensamos que se iba a dar esto, que tal vez que podía tomarse como un empate, pero nosotros en ese minuto consideramos
y creímos en los jueces de la Corte Suprema. Mientras que la UDI escribió la acusación a Muñoz, CRN hizo lo propio con Vivanco, quien militó en ese partido hace décadas. En su caso se le cuestiona no inhabilitarse en algunos casos y por presuntas presiones en la nominación de cargos. En el oficialismo pasa algo similar. Acá se instaló a una ministra en la Corte Suprema como una operadora del gobierno de Piñera y por lo tanto me parece que es bastante claro y espero que el Parlamento, que la Cámara apruebe esta acusación y también lo haga el Senado. La vamos a firmar y luego la vamos a instalar. La acción contra el ministro Matus consta de 3 capítulos, donde el primero de ellos apunta a que faltó a la verdad cuando aseguró que no tenía mensajes con Luis Hermosilla. Yo lo que le puedo negar es que existen esos chats, porque esos chats no existen. También por supuesta falta de imparcialidad y no incluir en su listado de inhabilidades al abogado penalista y al exministro Andrés Chadwick. Hace merecedor a Matus de abandonar la Corte Suprema. Yo solo quiero recordar que en esas comunicaciones que Matus negó no una, sino que muchas veces dice ni perdón ni olvido para quienes no lo acompañaron, no votaron por él o tuvieron una opinión negativa de él. Les han fallado a los ciudadanos. No puede existir una justicia para ricos y para pobres. Se debe restaurar la fe pública en relación a nuestras instituciones. Es por eso que esperamos que ambas acusaciones constitucionales puedan avanzar. Y avanzó la tómbola que esa misma tarde sorteó las comisiones encargadas de revisar los textos. Todos los que firmaron, es decir, 30 parlamentarios, debían quedar fuera del sorteo, lo cual demoró un poco más la tarea. ¿Queremos terminar hoy día? La sala terminó por designar los 5 integrantes por cada comisión, la mayoría conformadas por oposición. Como la señora Vivanco está siendo acusada por 2 vías, o por 2 comisiones, digamos, ¿qué va a ocurrir? ¿Va a haber un proceso se van a refundir ambas comisiones para el mismo caso? ¿Cuál va a ser el procedimiento? La causal es una sola, que es notable abandono de deberes. Pero los capítulos de la acusación, que son los hechos que constituyen esa causal, podrían ser completamente distintas de una y otra. Eso tendrá que verlo la comisión y por eso que se ven en su mérito. Porque los capítulos particulares de cada acusación los vota el Senado. La Cámara no vota los capítulos particulares de la acusación, sino que solo la admisibilidad de ella. Cada comisión deberá emitir un informe negativo o positivo a la sala, que deberá votar la admisibilidad de las acusaciones constitucionales. Acciones que siguen en pie incluso si eventualmente uno de los 3 ministros acusados presentara su renuncia al máximo tribunal. Bueno, y justamente tomamos contacto con Luciano Fuyú, abogado de Jean-Pierre Matus en esta acusación constitucional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, Mónica, Tenemos por el contacto. Tenemos hartas cosas que preguntarle y quiero comenzar sacando del panorama a su representado. En temas teóricos, mentir o faltar a la verdad, ¿es una falta a la probidad? No, claramente no se puede ligar una cosa con la otra. El ministro Matus, como se ha estado sosteniendo comunicacionalmente, por lo menos, que ha mentido, yo le sostengo categóricamente que el ministro Matus no ha mentido. Esto lo vamos a dejar resuelto claramente en la discusión de la comisión en la sala. Si hubiera habido una mentira que se pretende ocultar claramente, por supuesto podría haber una falta de la probidad. Pero en materia de probidad no hay nadie, o no sé si nadie, pero la conducta del ministro Matus como tal, mientras ha sido, bueno, antes también, pero mientras ha sido ministro de la Corte Suprema, es de una probidad ejemplar. Abogado, nosotros hemos establecido varios elementos y lo vamos a hacer varios. Sí, es que vamos por parte. Yo solamente entonces entiendo de lo que usted nos dice es que mentir sí podría ser una falta a la probidad en teórico. No es lo que está alegando usted, sino que lo que usted está alegando es que el ministro Matus no ha mentido. Ese es el alegato que ustedes hacen. No están diciendo que mentir no sea una falta a la probidad. Eso es lo que entiendo de lo que usted me dice. Entonces vamos al caso del ministro Matus. Él dijo con publicidad varias veces, más de una, ante el país entero, que no tenía contactos no tenía chat con el abogado Hermosilla y que no le había pedido ningún tipo de ayuda. Y la verdad es que los chats sí existen y ya fue comprobado. Entonces, antes dijo que no había chat, después dijo que no había chat indebidos. Ahora
la versión es otra, es que se le había olvidado que existían esos chats. ¿Cuál de las versiones hay que creer? ¿En cuál de las versiones estaba diciendo la verdad y en cuáles no? Mire, Mónica, le agradezco el contenido de la pregunta porque en definitiva se encierra en una sola. El ministro Matus conoció, como todo el mundo, digamos, no sé, pero mucha gente de la comunidad jurídica, conocimos a Luis Hermosilla durante muchos años. El ministro Matus es un jerarca académico e investigador en materia de derechos humanos. Por supuesto que conocía al abogado Luis Hermosilla, como a tantos otros. Y en ese contexto claramente tenía o tuvo comunicaciones académicas sobre las modificaciones, la teoría del derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca, entiéndame, nunca el ministro Matus solicitó directamente vía chat, como se pretende hacer, ¿no, verdad?, una ayuda directa al colega Hermosilla para los efectos de ser designado como ministro. Lo que hizo el ministro Matus, hoy día ministro Matus, que cuando se postuló, porque tenía el legítimo derecho a postularse, cuando se postuló para ser miembro ante la Cámara, ante la Corte Suprema, y pasó efectivamente a la selección y quedó en la quina donde el gobierno del presidente Piñera lo nominó efectivamente como candidato. En ese contexto, como es hasta hoy día el procedimiento, el ministro Matus, como cualquier otro ministro de la Corte, como cualquier parlamentario por lo demás, que quiere llegar a un cargo, solicita efectivamente o se exhibe o se muestra o se dice quién es quién. Eso es lo que hay. Ya, pero pero es que nos vamos adelantando. Yo le estaba preguntando antes. Usted hoy día en Radio Cooperativa dijo que el ministro Matus no se acordaba de estos chats. ¿Cómo fue eso? Eso fue tan simple como cuando le preguntaron efectivamente si tenía chat con el abogado Hermosilla. Él claramente se refirió a que no los tenía porque pensó que se le estaba preguntando efectivamente si eran comprometedores para él o para quien fuera, digamos, en su designación. Y no los tenía. Y como no los tenía, dijo que no. Y posteriormente salió que efectivamente existían chat, no en ese sentido, pero existía chat. Revisó su celular. Y los celulares, digamos, no registraban chat. Porque claro, es la cosa de que se olvidan, más que se olvidan, se eliminan, digamos, por el sistema. Pero, inmediatamente, abogado, los chats no se eliminan por el sistema. O uno los borra o no. O sea, no. A mí se me eliminan cada 90 días los chats, como mucha gente. A mí se me eliminan, tengo algunos, no sé por qué algunos sí y otros no. A mí se me eliminan cada 90 días, por lo menos, ¿no? Pero cuando se le representó que existían chats, los trató de ubicar y por una tercera persona descubrió que efectivamente existía e inmediatamente, Mónica, lo reconoció públicamente en una declaración el día 23 de marzo al CIPER. Porque el ministro no está en discusión con CIPER Chile. A ver, una pregunta, abogado, perdón, usted nos acaba de entregar, perdón, abogado, para que lo vaya deteniendo porque hay cosas nuevas que van surgiendo y es bueno aclararlas. Usted dice que una tercera persona le entrega esos chats, ¿le pidió a Hermosilla los chats? ¿Quién es esa tercera persona? No. ¿Y quién es la tercera persona? Si no tiene relación. Ya, pero ¿quién es la tercera persona que usted nombra que le entrega esos chats? Si no era él, que no los tenía y no era Hermosilla, ¿quién le cuenta de esos chats? No sé, porque a mí me entregaron esos chats, digamos, que no vienen del correo de Hermosilla, o de Matus, ni de nadie. Yo tengo aquí. Ya, pero sí, está bien, pero mi pregunta es, usted le preguntó a su cliente, abogado, para tenerlo claro, ¿usted le preguntó a su cliente quién le entregó esos chats? ¿De dónde los sacaron? Si no los tenía Matus. No, fue un periodista. Le pregunté a un periodista. Ya, ok. Después, usted dice que apenas CIPER le exhibe estos chats, él lo reconoce, pero la verdad es que no es así, abogado, porque el 27 de marzo, en la tercera, comillas, dijo claramente, yo no le escribí al señor Hermosilla.
yo no le escribí al señor Hermosilla. No mantengo con él chat por escrito. Dijo, yo no le escribí al señor Hermosilla. No es efectivo que él lo reconoció. Vuelvo a insistir, él no le escribió al colega Hermosilla en función de su actuación o postulación a la Suprema. Pero usted estaba diciendo y eso antes... es completamente efectivo, digamos. Sí, pero él dijo claramente, yo no le escribí. Es más, después dice también que no hay ningún WhatsApp, que no es cierto y que no los van a encontrar. Y de hecho, cuando el 21 de agosto CIPER exhibe todo el material, la verdad es que cuando yo converso con él y lo entrevisto, 6 días después, él no me dice que se le había olvidado algo ni que se le habían perdido los chats. Él insiste en la versión de que se estaba refiriendo a que no habían chat de gestiones, pero nunca dice que se le habían perdido, nunca dice que no existían como usted nos menciona. Es que, a ver, Mónica, se está poniendo en duda una situación que le advierto, digamos, que no tiene ni el ministro Matus, ni menos el mío, ni un hálito de formación o de ocultamiento. Esta es una situación de justicia material con un ministro de la Corte Suprema que está siendo enjuiciado por una opinión u otra que podrá tener interpretaciones, tal como lo estoy escuchando yo a usted, o lo he escuchado en otro lado. Pero estamos hablando de 4 acusaciones que no tienen nada que ver una con otra, nada que ver, y que en el caso del ministro Matus, ¿no, verdad?, no tienen además el corazón de su actuación como ministro de la Corte Suprema, digamos, entidad alguna que parezca del... Vamos a eso. Ya, abogado, vamos avanzando un poco. El artículo 8 obliga a la probidad a todos los funcionarios públicos. Él era un funcionario público. La primera de las acusaciones que se hace es por mentir. Lo primero, por mentir sobre los chats, que primero dijo que no había chat, ningún chat de ningún tipo. Dijo no hay ningún chat, no dijo no hay ningún chat de tal tipo. Después cambió la versión, después ahora nos dicen que se la habían perdido. Eso es lo que están diciendo los acusadores. Pero también hay un segundo tema de mentira que acusan los diputados, y es que él dijo, no tengo vínculos cercanos con Luis Hermosilla, ni familiares, ni profesionales, pero él había trabajado para la acusación constitucional contra Andrés Chadwick en conjunto con Luis Hermosilla. O sea, efectivamente sí había tenido vínculos profesionales. Entonces, que hay un segundo tema. El primer tema de la mentira es los chats, usted ha dado su explicación. El segundo tema es que él dice públicamente que no tenía ningún vínculo con Hermosilla, dice que no era amigo, le llamaba amigo en los chats, dice que no tenía vínculos profesionales y resulta que habían trabajado juntos, pues, abogado. Me hace usted ese comentario, ¿no? Sí. El abogado Matus, que a la sazón, cuando participó contratado para defender, no defender de forma directa, pero aportar elementos jurídicos para la defensa del entonces ministro o ex ministro Chadwick, hizo un trabajo personal y particular como hacemos todos nosotros los abogados con nuestros clientes. No tenía ninguna vinculación con la Corte Suprema, ni con el Poder Judicial. Había renunciado a esa época ya incluso a su calidad de abogado integrante de la Corte Suprema. De tal manera de que no tenía impedimento ninguno para poder entregar los insumos o los elementos que se le estuvieran pidiendo en términos profesionales. Es exactamente igual, pues, Mónica, como lo hace en las universidades que hace clases, como lo ha hecho toda la vida en su vida académica, y usted comprenderá que una persona ¿Abogado? De 57 años, joven todavía, no se va a transformar de la noche a la mañana en un mentiroso, de nuevo, si nunca lo ha sido. Abogado, de nuevo, el cuestionamiento en la acusación no es para nada haber trabajado con Luis Hermosilla respecto del caso de Andrés Chadwick. El cuestionamiento es que ya siendo ministro de la Corte Suprema,
públicamente, siendo ministro de la Corte Suprema, afirma una y dos veces que no tenía vínculos pasados con Hermosilla, ni de amistad ni laborales, siendo que sí los había tenido. Le decía amigo y habían trabajado juntos. El cuestionamiento no es a esos vínculos, sino a que siendo ministro de la Corte Suprema, falta la verdad en público diciendo que no existía ningún tipo de relación en el pasado con Hermosilla y sí existía, para que avancemos al siguiente punto. Es faltar a la verdad, no es haber trabajado o tener una relación con Hermosilla. No, a mí me parece que no es así como usted lo está asegurando. Y lo vamos ¿Qué es lo que no es a así? demostrar como tal. Que no ha faltado la verdad. O sea, usted pero me le decía amigo y trabajó con él. ¿Cómo? Le decía amigo y trabajó con él y después públicamente dijo que no tenía relación de amistad y no tenía ninguna relación laboral. Sí la había tenido. Aunque la haya tenido, ¿por qué habría de no tener una apreciación personal si entiende que le están preguntando con el subterfugio de vincularlo, digamos, a una causa en la cual él no tiene nada que ver, como son la causa audio? Por favor, o sea, no, él dijo, tanto, no soy su amigo, Mónica, poder entender dijo que no tenía ningún vínculo con él y lo tenía, pero avancemos a lo siguiente. El segundo capítulo tiene que ver con las inhabilidades. El Código Orgánico de Tribunales regula las inhabilidades que alguien debe presentar. Y aquí hay dos, vamos por la primera. Lo primero que se dice es que sobre Chadwick y Hermosilla no los tuvo nunca en su listado de inhabilidades. Puso a 112 individuos en ese listado o entidades y no puso ni a Luis Hermosilla ni a Andrés Chadwick, aunque él reconoce que le pidió a Luis Hermosilla que le hiciera llegar a Andrés Chadwick y por Andrés Chadwick también al presidente de la República, y en otros chats directamente le dice que le entregó información a Andrés Chadwick, primo del presidente de la República, la persona que tenía que decidir entre 5 a una persona, un acceso que no tiene cualquier ciudadano ni cualquier postulante a estas instancias. Entonces, habiendo ocupado ese conducto para hacer llegar sus antecedentes, no los pone en su listado de inhabilidades y que eso, efectivamente, para los diputados es de nuevo una falta a la probidad a la que él debiera haber cumplido como funcionario público. Ya en el ejercicio del cargo de ministro de la Corte Suprema no los pone en las inhabilidades. ¿Se olvidó de ponerlo? No se olvidó de ponerlo. No lo puso, ¿no? Precisamente porque no tuvo un vínculo directo personal que lo inhabilitara para ver el día de mañana alguna causa de Luis Hermosilla o de Andrés Chadwick. Los ministros ponen en el listado de inhabilidades a aquellas personas o instituciones por las cuales tienen favoritismo o agradecimiento o distancia. Fíjese una cosa, el ministro Matus se restó de votar para fiscal nacional porque había en la quina de la Fiscalía Nacional estaba la colega Karina Fernández. En protección de ella. ¿Y por qué en protección de ella? Porque Karina Fernández había sido querellante de él, ¿no, verdad?, para evitar que fuera ministro de la Corte Suprema. Y entonces él entendió y asumió que no podía conocer una causa de Karina Fernández el día de mañana, si le llegaba, la puso en la inhabilidad. A mí, personalmente, también me puso en la inhabilidad. Lo sé. Lo sé, y puso a 112 personas, abogado, puso a 112 personas e instituciones, puso a los senadores que habían votado a favor de él, por ejemplo, pero no puso a un abogado del Ministerio del Interior como Luis Hermosilla y al primo del presidente que había ayudado a hacer llegar sus antecedentes hasta el presidente de la República. O sea, si que te ayuden a tener acceso al presidente de la República no es algo que te inhabilita, ¿qué lo es? Porque dice el Código Orgánico de Tribunales, que usted bien conoce, pero la gente en su casa no tiene por qué conocer, en el número 14, haber recibido, que motivo de inhabilidad debe ser
haber recibido el juez de alguna de las partes un beneficio de importancia que haga presumir empeñada su gratitud. Si tener acceso al presidente de la República para que reciba antecedentes, que alguien te ayude en eso, no es haber recibido un beneficio, entonces, ¿qué es, pues, abogado? No, Mónica, ¿por qué haber recibido un beneficio? ¿Quién le asegura a usted? ¿Tiene la prueba o alguien tiene la prueba de que el presidente de la República de entonces, digamos, recibió todos los antecedentes de Jean-Pierre Matus, o los obtuvo o los consiguió por otro lado? O sea, además está la obligación de tenerlos y tenía que están designar los a chats uno en de que los 5. Abogado, están los chats en que le agradece por todo a Andrés Chadwick y a Luis Hermosilla. Había una gratitud, uno agradece cuando hay gratitud, no cuando hay ingratitud. Había gratitud. Quedan de celebrar, quedan de tomarse un café, quedan de celebrar, te agradezco por todo. Si no hay gratitud ahí, ¿qué hay? Bueno, lo que pasa es que a mí me preocupa mucho que se empiece a adquirir por parte de los medios de comunicación, ¿verdad?, cierta hipótesis de culpabilidad sobre algo que todavía no está acreditado. Es decir, se está haciendo un enjuiciamiento público sobre un acto en que no se le ha permitido aún, por lo menos todavía, ejercer un elemento de justicia. Y aquí hay un elemento de justicia implícito. Quiero decirle que el ministro Matus ya declaró, ya hace varias semanas, que declaró en la causa esta que existe en la fiscalía, en donde está el tráfico de influencia, donde acreditó efectivamente el pago de los honorarios y tiene efectivamente la boleta. Bueno, yo mismo tengo copia aquí de la boleta. Entonces, se está haciendo un cierre inadecuado, comunicacionalmente muy delicado, con un estamento muy importante y con un ministro muy relevante, personal y profesionalmente, respecto a la comunidad jurídica nacional. Avancemos un poquito, se nos va a acabar el tiempo, abogado. De nuevo, no ha cuestionado en ningún momento el pago que recibe. Le estoy diciendo que el acceso al presidente de la República, que es agradecido en chat a Hermosilla y a Chadwick, la verdad es que eso, si no se califica como un beneficio, la verdad es que cuesta entender qué es, porque además se transparenta todo lo que es público, pero no se transparenta algo que no sabíamos, que es justamente esta relación laboral con Andrés Chadwick y con Luis Hermosilla. Pero además está el no haber puesto en sus inhabilidades justamente al ex jefe de inteligencia del Ejército. Tampoco pone a Nasal dentro de sus inhabilidades, y uno se pregunta por qué, si efectivamente lo había representado, ¿por qué no lo pone en sus inhabilidades? Si no es eso, también nos falta la probidad. Mire, yo respecto de las otras personas que están en el listado de inhabilidades, no está. Nasal no conozco está. las razones personales del ministro Matus, conozco las mías, conozco la de Nelson Caupoto, conozco la de Álvaro Varela, conozco y conozco la no existencia de las inhabilidades que usted me está preguntando, del ex ministro Chadwick y del abogado Hermosilla. Es que, abogado, le pregunto por el ex jefe de inteligencia del Ejército, porque no lo puso en sus inhabilidades, no solo a pesar de haberlo representado antes, sino que cuando él compareció ante la Comisión de Constitución del Senado para defender su postulación, le preguntaron por posibles o potenciales conflictos de interés. Y él dijo, una causa en la que intervenga, por ejemplo, el general Nasal, que es a quien nos referimos, a Chafik Nasal, no pudo intervenir, haber sido abogado patrocinante, un imputado en una causa o emitir un informe en derecho sobre otra me inhabilita en el futuro. Él sabía que estaba inhabilitado y no lo puso en las inhabilidades. Pero habrá tenido una razón personal, habrá tenido una omisión involuntaria, no tengo idea. Usted dice que fue uno, el general de inteligencia dice que fue una omisión involuntaria del radio de mi preocupación. Pero es importante, es una inhabilidad que no puso. Bueno, eso es importante para usted, pero no es importante, digamos, ni para la Corte, ni para las contrapartes, ni para el ministro Matus. Es importante, abogado, porque está dentro de la acusación constitucional. Está en uno de los capítulos. Yo le quiero decir que nosotros no conocemos la acusación constitucional. Conocemos las líneas generales que se han le cuento que está, así que es importante. Pero el texto mismo no lo conocemos. Ya, no haber puesto Nasal está dentro de la acusación
siendo que él había dicho que se entendía inhabilitado y no lo puso entre inhabilidades. Tercer capítulo, porque ya se nos va acabando el tiempo, imparcialidad. Cuando intercambia Chad al haber sido nombrado en la Corte Suprema, una de las frases que más ha llamado la atención es que él dice: ni perdón ni olvido contra quienes habían manifestado su oposición pública a que él llegara a la Corte Suprema. Hubo gente incluso que firmó una carta, periodistas que firmaron una carta por el rol que había tenido Matus en el asesoramiento de parte del Ejército en el caso Topógrafo. ¿Se pueden sentir tranquilos con la imparcialidad de un juez que dice ni perdón ni olvido? A ver, volvemos a la interpretación. Es decir, por supuesto que se puede sentir tranquilo, porque yo he conocido, y usted también, muchas expresiones y comentarios de jueces o jueces. Pero, ¿no es verdad? Lo importante es saber cómo se hacen efectivas esas expresiones y contra quién. Yo no conozco. Está ni perdón ni olvido. ¿Se dice contra qué? Sí, es en el contexto. Si usted lee los chats de CIPER, es en el contexto de la campaña que le dice Hermosilla que se ha hecho en su contra. Y dice que está empezando a hacer sus listas. Y ni perdón ni olvido. Bueno, una expresión valórica. Si es así, no tengo por qué no creerle, pero si es así, dificulto la interpretación que usted le está dando. Pero me parece, digamos, que los elementos, que si esos son los elementos que usted está señalando, que trae la acusación en contra del ministro Matus, son elementos que se pueden acreditar con tranquilidad, paciencia y documental y personalmente, ¿no es verdad? Abogado. Testimonial en el sentido contrario. Para ir cerrando, Milton Huica, ex miembro de la Corte Suprema, dijo lo siguiente, que creía que tenían que hacerse un costado Ángela Vivanco y también Jean-Pierre Matus, porque hacen difícil la convivencia dentro de la misma Corte Suprema. Seguramente ellos también han perdido la ascendencia que pudieron tener respecto de los otros jueces. ¿Qué le responde a Milton Huica? Yo a Milton Huica le tengo el mayor de los aprecios y respeto personal y profesional. Leí la entrevista que usted está citando. En la entrevista que está citando, el ministro Huica tiene dos alcances que yo lamentablemente, por él, digamos, no comparto. No le hace cargo alguno al ministro Matus. El cargo más de fondo, si se puede llamar cargo, ¿no? Es que él, Matus, estoy hablando, y Vivanco, no son judiciales, porque efectivamente no lo son, o no venían del mundo judicial. Son abogados externos del Poder Judicial que vienen a llenar sus vacantes. Y en el caso del ministro Matus, ¿no verdad?, vino a llenar la vacante del ministro 15.000. Ese es el cargo que se le hace porque no hicieron carrera funcionaria. ¿Ha pensado y entonces el ministro, no conocen algunos códigos? ¿Perdón? Abogado, ¿ha pensado el ministro Matus en renunciar? El ministro Matus no ha pensado en renunciar, ni va a renunciar, cuando entiendo yo, porque no ve razón alguna para no defenderse de algo que nosotros consideramos que es un error de fondo. No tiene por qué renunciar una persona que le asiste la convicción de que lo que ha hecho, o si estas son las razones de la acusación, son completamente defendibles. No tiene que ver su acusación con lo que le está ocurriendo o lo que se está diciendo le va a ocurrir a otro ministro de la Corte Suprema. Sí, pero él no reconoce entonces que debió poner en sus inhabilidades tanto a Hermosilla como a Chadwick. Tampoco reconoce. No, cree que pero no. ¿por qué lo habría de reconocer, Mónica? ¿Por qué? Abogado, habría de reconocer? Porque había recibido un beneficio de ellos. Algo que no siente que le afecte. ¿Ah? ¿Perdón? Porque había recibido el beneficio. Porque había recibido el beneficio de ellos de tener la llegada a entregar antecedentes al presidente de la República. Pero eso ya se lo contesté, me está reiterando una pregunta o un comentario que ya está contestado. Ya, ¿usted encuentra que eso no es un beneficio igual? No. Sí, usted encuentra que eso no es un beneficio y lo último que quiero preguntarle es,
El diputado Aedo, que es quien redacta con un equipo de juristas esta acusación, dice que le parece que está dentro de su estrategia judicial el que Matus haya escogido a usted, un abogado muy destacado en los derechos humanos, como abogado, y que cree que también es parte de una estrategia judicial por la cercanía que usted ha tenido también con la democracia cristiana. Bueno, si el diputado Aedo dice eso, digamos, es una apreciación personal de él. Yo he entrado a esta causa porque tengo la convicción de que se está cometiendo un acto de injusticia mayor por un ministro de la Corte Suprema. Más allá de la situación política de la democracia cristiana o de cualquier otro partido que está patrocinando esta acusación. El diputado Aedo, ¿no, verdad? Creo yo que está equivocado en su tesis, pero yo se lo voy a respetar siempre. Está en sus facultades, como de cualquier parlamentario, efectivamente, hacer uso de esta facultad que viene de la Constitución del año 28, posteriormente del 33, 25 y hasta la del 80. Quiero decir que los acusadores están ejerciendo este derecho que emana de la Constitución del general Pinochet del año 80, hoy día, porque no sabemos. Y hay algo con que se nos acabó el tiempo, abogado, pero de nuevo es la reglamentación que tenemos, la Constitución que tenemos, y ahí están las acusaciones constitucionales, y hemos explicado cada uno de los cargos que se le hacen a esta acusación. Abogado, muchísimas gracias por habernos acompañado en un día además tremendamente trabajado para usted en CNN Prime. Bueno, muchas gracias, Mónica, y que le vaya bien y que esté bien. Que esté muy bien. Bueno, desde el 16 de septiembre hasta la madrugada de este lunes hubo 37 homicidios a lo largo del país. La cifra se conoce junto a las decenas de críticas por los dichos de la vicepresidenta de la República, Carolina Toá, quien ha sido acusada por la oposición de normalizar este tipo de hechos. Los detalles con Macarena Román. La atención puesta en la vicepresidenta de la República. La razón: los 37 homicidios concretados durante el fin de semana de Fiestas Patrias y sus declaraciones del sábado 21 de septiembre. Como número, como cantidad, es similar a los homicidios que hay los fines de semana. No se distancia mucho de un fin de semana. El problema es que como estos fueron como varios fines de semana seguidos, como número es un número muy alto. Creo que hoy día nos gustaría que la discusión pública estuviese en cómo avanzamos más con nuestra agenda de acción, con nuestra agenda legislativa, y poner la urgencia y la importancia también donde está el dolor. Por más explicación que salió a dar el gobierno por las declaraciones de la secretaria de Estado, no detuvo las críticas hacia la cartera del Interior. Desde la oposición cuestionan, por ejemplo, el aumento de los homicidios durante las Fiestas Patrias. Si se compara con el 2019, cuando se tuvo la misma cantidad de días festivos, hubo un alza de 6 víctimas fatales. Es que nosotros le pedimos la renuncia de todo el equipo en materia de seguridad, desde la ministra Toá hacia abajo. Algunos están en campaña política y otros simplemente han sido incapaces de llevar adelante la pega que constitucionalmente deben llevar adelante. No sacamos nada con pedir permanentemente renuncias cuando lo que tenemos que hacer es ponernos a disposición de darle una respuesta a quienes hoy día lo esperan. Respuesta que para la mayoría debiesen ser urgentes. Según datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, durante el primer semestre de este año hubo 579 víctimas de homicidio, 54 casos menos que el mismo periodo del 2023, cifra que constituye una baja de 9,4%, pero que por supuesto continúa generando alerta. Aquí estamos hablando de personas, de mucho sicariato, de control de territorios, en fin, algo que tiene a Chile mal y que tiene extraordinariamente preocupado a todos los buenos vecinos de este país. Preocupación que está principalmente en la región metropolitana, donde solo el primer semestre se concretó el 44% del total de homicidios en el país. Le siguen Valparaíso y la región del Biobío, regiones que no estuvieron exentas de este tipo de crímenes durante las Fiestas Patrias. Existieron 13 personas lesionadas por estos distintos incidentes, de los cuales 3 son lesiones por arma de fuego y las otras son lesiones por arma blanca. Hemos evaluado la necesidad
¿no?, de poder, a partir del día de hoy, ya elevar las exigencias y estándares para los organizadores de eventos masivos. Debate que nuevamente hace dirigir la atención a los proyectos de seguridad integrados en el segundo Fast Track legislativo. La mayoría de estas ideas permanece en el Congreso, como la nueva ley antiterrorista, la que regula las reglas generales sobre el uso de la fuerza, o la propia creación del Ministerio de Seguridad. La oposición, nosotros hemos votado a favor todos los proyectos de seguridad, incluso aquellos que consideramos tímidos. Y le hemos dicho al gobierno en todos los tonos que vamos a seguir aprobando todos los proyectos de seguridad. Pero con esta buena disposición de la oposición, ¿qué es lo que hemos visto? Que en 6 meses solamente se han aprobado 3 proyectos. Muchas veces hay proyectos que nos llegan que suenan re bonitos en el papel, pero después nos damos cuenta de cómo han sido escritos y cosas que no se han tomado en cuenta, y eso demora la tramitación. Retraso que en el Ejecutivo lo tienen más que claro. La intención era llevar adelante la aprobación de las 32 iniciativas de seguridad de aquí a mayo del 2025. 8 de esos proyectos debiesen ser despachados durante los días que quedan de este mes, algo que por ahora se ve al menos complejo. Solo desde este lunes, más de 400 personas han muerto en el Líbano a causa de bombardeos israelíes en contra de Hezbollah. El gobierno libanés suspendió las clases en todo el país y las instituciones educacionales están siendo utilizadas como refugios a causa de los masivos desplazamientos que han ocasionado los ataques aéreos. Los detalles con José Tomás Arriagada. Registros del caos y angustia que han dejado los últimos ataques israelíes en el Líbano, los cuales se han intensificado desde la semana pasada. Solo en los bombardeos de este lunes, más de 400 personas murieron según las autoridades libanesas, lo cual se transforma en el día más mortífero en el país a causa de ataques israelíes desde 2006. Tengo un mensaje para el pueblo del Líbano. La guerra de Israel no es contra ustedes, sino contra Hezbollah. Durante demasiado tiempo, Hezbollah los ha utilizado como escudos humanos, ha colocado cohetes en sus salas de estar y misiles en sus garajes para defender a nuestro pueblo de los ataques de Hezbollah. Debemos eliminar esas armas. Una nueva fase de la guerra es la que algunos llaman a estos ataques a Hezbollah. La tensión entre este grupo e Israel llegó a su punto máximo este lunes, pero comenzó la semana pasada, con las explosiones de miles de walkie-talkies y beepers de civiles e integrantes del grupo libanés. El hecho dejó miles de heridos y al menos 39 muertos, y fue el inicio de una semana de ataques en la frontera de ambos países. Explosiones que han obligado a los residentes del sur del Líbano y del norte de Israel a dejar sus hogares. Huelgas, aviones de guerra, destrucción. No queda nadie allí. Todos han huido. Tomamos nuestras pertenencias y nos fuimos. En este momento, nadie sabe a dónde ir. Volveremos. Si Dios quiere, volveremos. Díganle a Netanyahu que volveremos. El gobierno del Líbano decidió suspender las clases en colegios y universidades de todo el país para proteger a los estudiantes. Asimismo, están habilitando estos centros como refugios ante el gran desplazamiento de personas que se prevé. Según los analistas, Israel estaría desplegando en el Líbano la misma estrategia que ha utilizado en Gaza desde el pasado 7 de octubre. El secretario general está verdaderamente alarmado por la escalada de la situación a lo largo de la línea azul. Está muy preocupado por el gran número de víctimas civiles que las autoridades libanesas han comunicado, así como por las miles de personas desplazadas en medio del intercambio de fuego más intenso a través de la línea azul desde octubre del año pasado. Expresa su profunda preocupación por la seguridad de los civiles tanto en el sur del Líbano como en el norte de Israel, así como por el personal de las Naciones Unidas en esas zonas. La noche de este lunes, el Domo de Hierro de Israel interceptó una serie de misiles lanzados desde el Líbano a la ciudad de Haifa. No necesitamos hacer amenazas y no especificaremos cómo responderemos a la agresión. Hemos entrado en una nueva fase, llamada Batalla de Ajuste de Cuentas Abiertas, en la que monitoreamos el frente de apoyo y confrontación, mientras que de vez en cuando los matamos y los combatimos, desde donde esperan y más allá. Una ofensiva israelí que deja cientos de civiles muertos, entre ellos niños y civiles obligados de dejar sus hogares para escapar de los ataques.
Despedimos rápidamente de CNN Prime. Ustedes saben, la semana política comienza con tolerancia cero a continuación. Así es que los dejamos en excelente compañía. Lunes 23 de septiembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.